Antes de las grandes ciudades, antes de los reinos organizados, incluso antes de las leyes escritas, hubo un tiempo en que la humanidad aún aprendía a existir. Fue en este contexto que nació Enoc. La tierra ya no estaba vacía. Habían surgido generaciones desde Adán. Las familias crecían. La gente se dispersaba. Nuevas historias comenzaban a tomar forma. Había vida por doquier, pero no toda esa vida se dirigía en la dirección correcta. Porque, al mismo tiempo que aumentaba el número de personas, algo más crecía silenciosamente. La distancia de Dios. Al principio, los hombres conocían más directamente lo que el Creador había establecido. Había memoria viva, había una conciencia más clara. Pero, con el paso del tiempo, las decisiones comenzaron a cambiar el curso de las cosas. Algunos seguían buscando, a otros ya no les importaba. Las decisiones erróneas comenzaron a ser comunes. Actitudes que antes habrían causado temor, ahora eran ignoradas. La humanidad creció en número, pero perdió el rumbo. Y es en este entorno que emerge Enoc. No nació en un mundo perfecto, no creció rodeado solo de buenos ejemplos. Al contrario, vivió entre contrastes. Por un lado, personas que aún intentaban mantener una conexión con Dios. Por otro, una generación que comenzaba a seguir sus propios caminos, sin considerar las consecuencias. Era una época de construcción, pero también de desviación, de crecimiento, pero también de decadencia. Y, en medio de todo esto, Enoc comienza su historia, sin protagonismo inmediato, sin señales extraordinarias al principio, solo un hombre más en una generación numerosa. Pero el entorno que lo rodeaba ya dejaba claro, vivir de manera diferente requeriría una lección. Ir en la dirección correcta no sería automático, ser fiel no sería común, y quizás sin que muchos se dieran cuenta en ese momento. Ese hombre, nacido en una época tan lejana y confusa, estaba a punto de vivir una de las historias más singulares jamás registradas, porque incluso en medio de una humanidad que comenzaba a distanciarse, aún había espacio para que alguien se acercara. Para comprender la historia de Enoc, debemos remontarnos al pasado. Mucho antes de su nacimiento, dos linajes comenzaron a formarse en la humanidad. Uno de ellos siguió caminos cada vez más alejados de Dios. El otro aún conservaba algo esencial. Enoc formaba parte de este segundo linaje. Provenía del linaje de Set, el hijo de Adán que nació tras la muerte de Abel. Y este linaje llevaba una marca distintiva, no porque fueran perfectos, sino porque existía entre ellos un movimiento que no podía ignorarse. La Biblia registra algo poderoso sobre esta época. Entonces la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Esto no era solo una frase, era una práctica. Era un estilo de vida. Invocar el nombre del Señor significaba reconocer quién es Dios, depender de Él, buscar su guía, mantener viva la conciencia de que la vida no tenía sentido sin la presencia divina. Mientras muchos a su alrededor comenzaron a vivir como si Dios no existiera, este grupo eligió recordar, eligió buscar, eligió acercarse. Y fue en este entorno donde Enoc creció. No surgió de la nada. Se estaba construyendo una herencia espiritual. Historias transmitidas de generación en generación, experiencias compartidas, advertencias transmitidas, valores que no podían olvidarse. Quizás, incluso de niño, Enoc oyó hablar de Adán, del principio de todo, del jardín, de las decisiones, de las consecuencias y, sobre todo, de Dios. Este tipo de entorno no obligaba a nadie a seguir el mismo camino, pero ofrecía orientación, mostraba que había una alternativa, mientras el mundo a su alrededor se inclinaba hacia el distanciamiento. Ese linaje mantenía viva una llama, un recordatorio vivo de que aún era posible vivir de manera diferente, y Enoc estaba justo ahí, integrado en este contexto, observando, aprendiendo, absorbiendo, pero llega un momento en que la herencia no es suficiente. Cada persona necesita decidir por sí misma, y todo lo que Enoc recibió como fundamento empezó a apuntar a algo más grande, porque no bastaba con pertenecer a un linaje que buscaba a Dios, necesitaba elegir caminar con Él. Y, poco a poco, esa historia comenzó a tomar forma, una historia que no solo estaría marcada por su origen, sino también por las decisiones que tomaría a partir de él. En los primeros años de su vida, nada parecía indicar que Enoc viviría algo extraordinario. Creció como cualquier otro hombre de su generación, sin distinción, sin acontecimientos extraordinarios registrados, sin señales visibles de que su historia tomaría un rumbo diferente. El tiempo siguió su curso natural. Los días se convirtieron en años. Surgieron responsabilidades. La vida transcurría con sencillez. En aquella época, las estructuras tal como las conocemos hoy no existían. La rutina se basaba en la supervivencia, la familia y el trabajo diario. Probablemente Enoc presenció todo esto de cerca, aprendiendo, observando, adaptándose. Vio cómo el mundo a su alrededor se expandía. Más gente, más decisiones, más caminos que seguir. Algunos correctos, otros no tanto. Pero, para un observador externo, Enoc era solo uno más entre muchos, sin notoriedad, sin una posición destacada, sin nada que llamara la atención de inmediato. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que este momento sea tan importante, porque no todas las historias comienzan con grandes acontecimientos. No todos los viajes nacen marcados por algo extraordinario. A veces, todo comienza en lo ordinario, en silencio, en la rutina que nadie observa. Enoc no comenzó su vida siendo reconocido como alguien cercano a Dios. No hay constancia de experiencias sobrenaturales en esta etapa. No se mencionan hazañas impresionantes.
entonces, solo una vida normal, siguiendo el ritmo de su generación. Pero es precisamente en este tipo de escenario donde comienzan a formarse las decisiones, se construyen los pensamientos, comienzan a surgir las convicciones, aunque aún en silencio, porque, mientras todo parecía ordinario por fuera, algo se estaba preparando en el interior, sin prisas, sin anuncios, sin expectativas externas. Y esto revela algo importante. El comienzo no siempre muestra el destino. El comienzo no siempre revela lo que está por venir. Y la vida de Enoch, hasta ese momento, parecía transcurrir como la de tantos otros. Pero lo que aún no se veía era que esta historia ordinaria estaba a punto de convertirse en algo completamente extraordinario. Pasaron los años, la vida siguió su curso. Enoch creció, maduró y construyó su historia como tantos otros hombres de su generación. Nada parecía fuera de lo común, hasta que un momento específico lo cambió todo. A los 65 años, sucedió algo que no fue solo un hito familiar, fue un punto de inflexión. Se convirtió en padre. El nacimiento de su hijo, Matusalén, no fue solo la llegada de una nueva vida, fue el comienzo de una transformación silenciosa en su interior. Tener a ese niño en brazos no fue un simple gesto, era una responsabilidad. Era un legado, era el futuro. A partir de ese momento, todo comenzó a verse de otra manera. Las decisiones dejaron de ser meramente personales. Los caminos cobraron mayor importancia. El tiempo adquirió un valor diferente, porque ahora había alguien que dependía de él, alguien que crecería observando, aprendiendo, reproduciéndose. Y, quizás por primera vez con tanta intensidad, Enoch comenzó a reflexionar más profundamente sobre la vida, sobre el propósito, sobre la dirección, sobre Dios. No se trata solo del nacimiento de un hijo. Es un despertar. Algo en su interior comienza a cambiar. La rutina continúa. El mundo a su alrededor permanece igual, pero en su interior se produce un punto de inflexión. Lo que antes era simplemente parte de una herencia espiritual recibida, ahora comienza a convertirse en una elección consciente, personal, intencional. Ser padre le hizo comprender a Enoch algo esencial. La vida no se trata solo de existir, se trata de a dónde vas y, más aún, de a quién sigues. Matusalén no solo trajo alegría, trajo dirección. Y ese momento, que podría verse como un simple acontecimiento natural de la vida, se transforma en el comienzo de algo mucho más grande. Porque es a partir de ahí que Enoch comienza a dar pasos diferentes, pasos poco comunes en su generación, pasos que lo llevarían a un viaje único. Y todo comenzó ahí, con un nacimiento, con una mirada más profunda, con una decisión que comenzaba a tomar forma, una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su historia. Después de aquel acontecimiento trascendental, nada volvió a ser igual. El nacimiento de Matusalén no solo trajo alegría a la casa de Enoch, sino que también le dio sentido a su vida. Algo había cambiado, y aunque no fue evidente para todos de inmediato, fue lo suficientemente profundo como para transformar su forma de vida. A partir de entonces, Enoch comenzó a caminar por un camino diferente. La Biblia lo resume de forma sencilla pero poderosa. Comenzó a caminar con Dios. No fue una visita ocasional, no fue un momento aislado, fue un caminar constante, diario, vivo. Esto significa que Dios dejó de ser una idea lejana y se convirtió en una presencia real en su vida diaria, en sus decisiones, en sus pensamientos, en las elecciones más sencillas. Enoch no solo creyó, se conectó. Mientras muchos a su alrededor seguían sus propios deseos, ignorando cualquier guía espiritual, Enoch eligió otro camino, disminuyó el ritmo, reflexionó, escuchó, buscando comprensión y, sobre todo, respondiendo. Este viaje no se limitaba a momentos especiales, se desarrollaba a diario, en silencio, en la rutina, en pequeños gestos imperceptibles. Era una conexión que no dependía del entorno, era continua, y esto empieza a moldearlo todo. Su forma de pensar cambia, su forma de actuar también cambia, sus prioridades se reordenan. Lo que antes parecía normal, ahora ya no tenía sentido, porque cuanto más se acercaba a Dios, más percibía la diferencia entre vivir por su cuenta y vivir guiado. Y esta elección no fue fácil. El entorno seguía igual, la gente seguía sus propios caminos, pero Enoch decide mantenerse firme. No solo empieza bien, continúa, día tras día, año tras año, sin mirar atrás, sin interrupción. Caminar con Dios se convierte en el centro de su vida, y esto no lo aleja de la realidad, sino que lo sitúa de manera diferente dentro de ella. Vive en el mismo mundo, pero no de la misma manera, y es precisamente esta constancia la que transforma su historia en algo único, porque muchos comienzan, pero pocos permanecen, y Enoch no solo comenzó un viaje, decidió no detenerse jamás, y, sin darse cuenta en ese momento, esta decisión lo conduciría a un destino que nadie había experimentado antes. Con el paso del tiempo, aquella decisión silenciosa comenzó a hacerse evidente. La vida de Enoch ya no era ordinaria. Había algo diferente en él, algo que no necesitaba ser anunciado, pero que se podía percibir. Su forma de vida comenzó a reflejar tres características principales: comunión, obediencia, sensibilidad espiritual. Comunión, porque su relación con Dios no era distante, no era fría, no era solo tradición, era cercana, estaba viva. No hablaba de Dios como alguien que escuchaba historias, sino como alguien que caminaba a su lado. Obediencia, porque esta relación no se quedó en un simple sentimiento, se transformó en acción. Enoch no elegía qué seguir,
respondía a lo que entendía que era la voluntad de Dios, incluso cuando requería renuncia y sensibilidad espiritual, porque comenzó a percibir lo que otros no percibían. Mientras muchos seguían distraídos, Enoc estaba atento, discernía lo que sucedía a su alrededor, no solo con los ojos, sino con un corazón dispuesto, y esto se hizo aún más evidente debido al entorno en el que vivía. La generación que lo rodeaba estaba cambiando, los valores se estaban dejando de lado, las decisiones equivocadas se estaban volviendo comunes. Lo que antes causaba temor, ahora se ignoraba. La corrupción no surgió de repente, creció poco a poco, ganando terreno en pensamientos, actitudes y decisiones. Y, en medio de todo esto, Enoc destacaba, no porque buscara llamar la atención, sino porque su vida no encajaba con lo que lo rodeaba. Iba contra la corriente. Mientras muchos se distanciaban, él se acercaba. Mientras otros ignoraban, él buscaba. Mientras algunos endurecían sus corazones, él permanecía sensible, y esto no pasó desapercibido. Su vida se convirtió en un contraste, una referencia silenciosa, una señal de que aún era posible vivir de manera diferente. Pero esta postura también exigía firmeza, porque no es fácil mantenerse firme cuando todo a tu alrededor apunta en otra dirección. Sin embargo, Enoc perseveró, sin ceder, sin adaptarse al error, sin comprometer aquello que había decidido vivir. Y cuanto más tiempo pasaba, más se convertía su vida en un claro reflejo de algo superior. No se trataba solo de él, se trataba de lo que Dios estaba haciendo a través de él. Y, en una generación que se alejaba cada vez más, la vida de Enoc demostró que aún había espacio para la verdadera comunión, la obediencia sincera y una sensibilidad que mantenía viva la conexión con Dios. Y eso es precisamente lo que transforma una vida ordinaria en una historia que trasciende el tiempo. Con el paso de los años, la diferencia entre Enoc y el resto de la humanidad se hizo cada vez más evidente. No era algo forzado, no era una apariencia artificial, era el resultado de decisiones coherentes. Mientras la humanidad a su alrededor se inclinaba cada vez más hacia el mal, Enoc se mantuvo firme, y esta firmeza no provenía de su propia fuerza, provenía de una dirección, de convicción, de una vida alineada con Dios. La gente a su alrededor seguía sus propios deseos, tomaban decisiones sin considerar las consecuencias. Lo que estaba mal empezó a parecer normal. Lo que antes causaba incomodidad, ahora se aceptaba sin cuestionamiento. El cambio no era solo externo, era interno. Los corazones se endurecieron, las conciencias se enmudecieron y, poco a poco, la humanidad se alejaba cada vez más de lo que Dios había establecido. Pero Enoc no siguió esa corriente, no se dejó arrastrar. Aún viviendo en el mismo entorno, eligió no conformarse. Esto requería tomar una postura, porque es fácil seguir a la mayoría, es fácil hacer lo que hacen todos los demás, pero mantenerse firme cuando casi nadie más lo hace es una decisión diaria, y Enoc tomó esa decisión cada día. No se destacó por palabras vacías, sino por acciones consistentes. Su vida era coherente. Lo que creía se reflejaba en lo que hacía. Lo que aprendía se convertía en práctica. Y eso lo hacía diferente, no distante de la gente, sino distinguido por su propósito. Mientras muchos caminaban sin rumbo, él sabía a dónde iba. Mientras otros ignoraban la presencia de Dios, él vivía consciente de ella. Y esa conciencia lo cambió todo. Sus decisiones, sus pasos, su forma de reaccionar, su forma de vivir. Enoc no solo evitó el error, buscó lo correcto. No solo se distanció de lo corrupto, se acercó a la verdad. Y eso lo mantuvo firme, incluso en un entorno inestable, incluso en una generación que se alejaba cada vez más. Se mantuvo firme, sin ceder, sin retroceder, sin perder el rumbo, y, sin darse cuenta, su vida se convirtió en un hito, un ejemplo silencioso de que aún era posible vivir en armonía con Dios, incluso cuando todo a su alrededor apuntaba a lo contrario, porque la firmeza no es la ausencia de presión, es permanecer firme incluso bajo ella, y Enoc lo demostró con su propia vida. En medio de todo lo que sucedía a su alrededor, había algo que sostenía cada paso de Enoc. No eran las circunstancias, no era el entorno, no era la gente, era la presencia constante de Dios. Mientras muchos vivían reaccionando a lo que veían, Enoc vivía guiado por lo invisible. Y esto cambia por completo la forma de vivir, porque cuando la confianza se deposita en las circunstancias, todo se vuelve inestable. Un día todo está bien, al siguiente todo se derrumba. Un momento trae seguridad, al siguiente miedo. Pero Enoc no vivía así. No se aferraba a lo efímero, no se dejaba llevar por lo que cambiaba constantemente. Su confianza se basaba en algo superior, en alguien que no cambia. La presencia de Dios no era un concepto lejano para él, era la realidad cotidiana, era vía, era seguridad, aun cuando no había señales externas claras. Aunque el mundo a su alrededor parecía ir en otra dirección, él siguió adelante, porque su fundamento no estaba en lo que sucedía afuera, sino en lo que estaba arraigado en su interior. Esto hacía que su fe fuera práctica. No se trataba solo de creer, se trataba de vivir de acuerdo con lo que creía. Se trataba de tomar decisiones difíciles, incluso cuando nadie más lo hacía. Se trataba de elegir lo correcto, incluso cuando lo incorrecto parecía más fácil. Se trataba de seguir adelante, incluso sin ver todo con claridad. Y esta fe no se demostraba con grandes discursos,
discurso, sino con pequeñas acciones constantes, en su forma de vivir, en su forma de reaccionar, en su forma de llevar su vida cada día. Enoc no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su propia vida ya era prueba suficiente, un testimonio vivo de que confiar en Dios va más allá de las palabras. Es actitud, es constancia, es una elección, y esta confianza no lo alejó de la realidad, sino que lo sostuvo en ella, porque confiar en Dios no significa la ausencia de desafío, significa tener guía en medio de ello, y Enoc lo entendió. No controlaba todo a su alrededor, pero sabía en quién confiar, y eso bastó para mantener sus pasos firmes, transformando su vida en un claro ejemplo de fe vivida, y no solo de palabra.